Kaixo guzti hori, bideo honetan jasangarritasuna ikastoreri buruzko azalpentxo bat emango dugu. Hola a todos, en este vídeo vamos a dar una pequeña explicación sobre el curso de sostenibilidad de Armería Escola. Para ello, lo primero de todo, vamos a ver cómo acceder, ¿vale? Vamos a ir a la pestaña de alumnos y ahí es donde vamos a encontrar el curso, ¿vale? Tanto en euskera como en castellano, ¿vale? Es el mismo acceso, ¿vale? Bai, euskeraz bai gazteleraz, sarbidea berdina da. Jarriko dut oin momentuan ikasle baten erabiltzailea, zuek ere, ikasle ikuspuntutik ikastaro ikusteko. He accedido como alumno para que veáis también vosotros el curso, ¿vale? Importante, cada uno que haga el curso en el idioma que prefiera. Si es en español, que aquí aparezca español, aquí a mano derecha arriba, o si es en euskera, que aparezca en euskera. Luego, ambos cursos, ¿vale? Gero ikastaro biak berdin funtzionatzen dute. Funcionan de la misma manera, ¿vale? Un poquito para que entendamos, ¿vale? Ulertzeko ikusiko dugu ikastaroa eskerraldeko menu honetan. Egin behar dira gutxi gorabehera 13 pausu, bai? Orokorrean lehenbizi ikusi beharko dugu kurtsoaren aurkezpen bideoa, ¿vale? El primer paso va a ser ver la presentación y video guía del recorrido del curso, que es el que estáis viendo ya, y la imagen de la relación de las RAs. Luego aquí pone 1 de 19, ¿vale? Cada uno tendrá que hacer 13 hitos para terminar el curso. Bien, ¿cómo van a ser? Este vídeo habrá que ver, contestar a la pregunta que aparece y al final darle a la estrella para enviar el vídeo. ¿Y qué es lo que sucederá? Pues que una vez califiquemos el vídeo, hará un clic y nos aparecerá ya el primer tema, el primer resultado de aprendizaje de qué va la sostenibilidad, ¿vale? Y tendremos acceso a la presentación. Como veis, ya la presentación también, una vez la abra, ¿vale? Cada uno tendréis que loguearos con vuestro usuario de Armería Escola, ¿vale? Behin lehenengo bideo ikusita eta lehenengo ikaskuntza maitaren aurkezpena irekita eta bakoitzak bere erabiltzailearekin logeatu beharko zarete, egingo duzue klik hemen eta galdetegia egin ahalko da. Una vez visto la presentación, clicaremos aquí y aparecerá el cuestionario. Cada vez que veamos la presentación y contestemos el cuestionario del RA previo, aparecerá la presentación y el cuestionario del RA siguiente, ¿vale? Behin ikaskuntza maitzaren aurkezpena eta galdetegia erantzuntzen dugunean urrengoaren agertuko da, bai? Horrela, ezkerraldeko menu honetan 6 ikaskuntza maitz, veremos 6 resultados de aprendizaje y una vez finalizado nos saldrá un mensaje de que hemos completado el curso, ¿vale? Entonces, de una manera fácil y sencilla, pues realizaremos el curso. Esta ha sido la explicación, ¿vale? Modu erreza honetan burutuko dugu aurkezpena eta bukatutakoan, amaieran mezu bat agertuko da, nola ikastara bukatu duzuen. Eta bideoa azalpen hau emateko erabili da, eta beste bari, eskerrik asko. Sin otro particular más, un abrazo y gracias. Hasta otra.